El desempleo en México se mantiene bajo, pero afecta sobre todo a los más jóvenes. En septiembre, 32.6% de las personas sin trabajo tenían entre 15 y 24 años, mientras que 49% se ubicó en el rango de 25 a 44 años, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Vamos a platicar con Rodolfo de la Torre, consultor especialista en desarrollo económico. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Rodolfo, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Qué es lo que indican y por qué pues, los estratos de la población más joven o intermedia son los más afectados por esta circunstancia? Bueno, los datos nos indican que pues la economía mexicana ha tenido un muy mal desempeño en términos de crecimiento económico y esto se refleja en la creación de empleos. Aunque todavía estamos en una etapa, digamos, temprana para confirmar grandes tendencias, sí se puede apreciar que, por ejemplo, en septiembre de este año, tenemos un ligero aumento de la tasa de desocupación respecto a lo que ocurría en 2024. Pero no solo eso, sino que también ha habido un aumento en la tasa de informalidad laboral, es decir, en el porcentaje de personas que se dedican a actividades pues que tienen una baja remuneración o inseguridad en cuanto a sus contratos o sus prestaciones. De hecho, ya estamos rozando el 55% de la población ocupada laborando en la informalidad, cuando el año pasado estábamos más cercanos al 54%. Esto también nos indica que probablemente pues se están agotando los efectos benéficos que podía traer el aumento en los salarios mínimos. Esto ha representado, estos aumentos, un aumento significativo en los costos de las empresas, y estas reaccionan pues reduciendo su tasa de creación de empleo o sumiéndose en la informalidad para algunas de las contrataciones. Esto además se combina con el hecho de que la tasa de inflación, en particular la tasa de inflación que corresponde a los productos pues que fluctúan con el mercado, que no están controlados o que no son muy volátiles, lo que se llama la inflación subyacente, pues también ha aumentado, lo cual significaría que sí, los aumentos en los salarios mínimos están comenzando también a repercutir en los costos de las empresas. Insisto, esta es información temprana, pero que pues ya nos debe de servir de advertencia para pues ver cómo se realizan políticas de reactivación de la economía y de pues alternativas para aumentar los salarios de las personas, que no necesariamente ocurra por decreto, es decir, por aumento de los salarios mínimos. Claro. Rodolfo, ¿consideras que pues esta debilidad del empleo, que como tú nos mencionas se relaciona pues con un bajo crecimiento de la economía, estaría impactando el consumo en los próximos meses? De hecho, ya tenemos algunas cifras de cuentas nacionales en donde se observa que el consumo ya no tiene el mismo dinamismo que antes. Sin embargo, todavía, insisto, estamos en etapas tempranas pues de lo que es una desaceleración económica todavía mayor. Hay que recordar que estamos con una tasa de crecimiento pues inferior al 1%, y aunque han mejorado un poco las perspectivas para este año, pues apenas vamos a cubrir el crecimiento de la población. Así es que sí puede haber un efecto sobre el consumo en los próximos meses. ¿El tema de los aranceles tiene alguna afectación sobre esta circunstancia? Yo creo que son dos los temas que impactan negativamente a la economía y que se empiezan a reflejar en el empleo. Uno es efectivamente el tema de los aranceles, pero en términos más generales, la gran incertidumbre que se ha generado
por parte del presidente Trump en materia comercial, pues que ha afectado al mundo en su conjunto y con ello pues también ha impactado lo que son nuestras perspectivas. Me refiero a que hay una gran incertidumbre por los vaivenes de la política comercial, principalmente de los Estados Unidos, en ocasiones también ligada a cuestiones de seguridad o migratoria, y eso hace que pues se desanime un poco la inversión y eso pues genere atonía. Pero por otro lado también tenemos el factor interno de la incertidumbre jurídica que ha generado el cambio en el Poder Judicial y las nuevas medidas de limitación de los alcances de el amparo. Es decir, la ley de amparo pues ahora pues tiene limitaciones más fuertes para proteger a quienes podían hacer uso del mismo, y esto significa que pues también hay incertidumbre respecto a si ocurren conflictos económicos, estos se puedan dirimir favorablemente o suspender los efectos de algunas medidas de una forma inmediata. Claro. Rodolfo, y desde tu punto de vista, ¿qué podría hacer México para pues atacar esta creciente informalidad? Vienen gobiernos de diferentes formas de pensamiento y pues el tema ahí queda vigente, incluso pues hasta estamos viendo que está creciendo en los últimos meses este empleo informal. Bueno, hay una medida coyuntural y una más de fondo que podrían mencionarse. La coyuntural es que en la próxima revisión de los salarios mínimos, sí, pues sí habrá que calibrarlos con mucho cuidado para que no se conviertan en un incentivo a la informalidad o al desempleo o a la inflación, como ya también apuntaba. Esto significa que ya los aumentos tan elevados respecto a la inflación probablemente no se vuelvan a presentar. Uh-huh. La otra medida es más estructural y consiste en ir pues desligando la seguridad social de la posición en el trabajo de las personas, es decir, que tengan derechos a servicios de salud y otra serie de prestaciones las personas sin necesariamente estar en el sector formal. Okay. Y esto requiere cambios pues bastante de fondo en el sistema de salud, en la seguridad social, que pese a todo son factibles porque pues esta administración, este grupo en el gobierno pues tiene el poder para hacerlo, pero pues no parece dar indicios de que quiere ir en esa dirección. Sí, es factible, pero no se ve viable porque traen otra ideología, ¿no? En todo caso, lo que habría que hacer es una serie de medidas que procuren la elevación de la productividad para hacer sostenible el empleo en general, pero en particular el formal, dado que pues una mayor productividad de las personas podría significarles pues entrar a este sector formal. Y esto significa reforzar los servicios de salud y también los de educación. Desafortunadamente en el presupuesto para 2026 no han sido tratados estos dos elementos de una forma adecuada y se ven nuevamente restricciones para que la gente cuide su salud o obtenga una educación de calidad. Claro. Al inicio de la charla, Darío preguntaba sobre pues que el segmento de los jóvenes es el que más sufre para encontrar un empleo. Efectivamente, esto es normal, ha ocurrido en el pasado. Generalmente los jóvenes son los que pues tardan más en colocarse, sobre todo en el sector formal. Tienen más idas y venidas en distintas actividades hasta que encuentran, digamos, una trayectoria laboral estable. Pero, pues a final de cuentas, si el sector informal está creciendo, pues no les estamos abriendo muchas oportunidades a los jóvenes para que tengan la mejor trayectoria laboral posible. Uh-huh. Entonces sí, las próximas generaciones pueden ser las que por este motivo, pero también por el descuido en los servicios de salud y de educación, pues sean los que vean reflejados en su productividad y en su ingreso lo que va a ocurrir en el futuro. Rodolfo de la Torre, consultor especialista en desarrollo económico, te agradecemos mucho el haber podido platicar contigo esta tarde. Un gusto haber estado con ustedes. Igualmente, vamos a hacer una pausa y regresamos.